Cuando por fin terminaron de construir la casa bifamiliar, mi suegra me dijo sin rodeos: ya no te necesitamos, así que por favor, vete. De hecho, no te hemos preparado una habitación. Mientras fingía sorpresa, mi marido ya me había presentado los papeles del divorcio. Mira, los papeles del divorcio, ¿contenta? Me quedaré con esta casa en la división de bienes. Me miró con satisfacción y mantuve la compostura mientras aceptaba los papeles con una sonrisa. Por fin soy libre. Fingir que no sabía nada durante tanto tiempo fue agotador. Mi marido se quedó perplejo al verme responder con tanta tranquilidad. Decidí entonces revelarle la verdad a mi marido, que no tenía ni idea. Me llamo Dolores, tengo 32 años y trabajo en una empresa. Desde que nos casamos hemos vivido en una casa de alquiler, soñando con tener algún día nuestra propia casa. Se suponía que íbamos a ahorrar juntos para construirla, pero mi marido, Steven, se resistía a invertir su propio dinero. Mis padres tienen dificultades económicas, así que los estoy ayudando. Ayudaré con los ahorros cuando la situación se estabilice. No pude discutir con él cuando usó el apoyo a sus padres como excusa. Steven era autónomo en el sector del transporte. Debido a la inestabilidad de sus ingresos, nunca me reveló cuánto ganaba. Si bien presumía de ganar más que yo, apenas contribuía a los gastos de la casa. Los padres de Steven, que viven muy cerca y reciben su apoyo, nos visitaban con frecuencia. Su hermana también vivía en casa de sus padres y, como trabajaba desde casa, venía a menudo con ellos. Aunque su padre ya estaba jubilado y vivía de su pensión gracias al trabajo de su hermana, no parecían tener tantas dificultades económicas como él afirmaba. Sus padres, amantes de los viajes, solían irse de viaje, y yo tenía curiosidad por saber de dónde sacaban el dinero. Además, cuando sus padres viajaban, su hermana venía a menudo a comer a nuestra casa, lo cual me preocupaba. Hoy estoy muy ocupada para preparar una comida decente, así que comeré aquí, decía, esperándome. Aunque era conveniente porque nuestras casas estaban cerca, resultaba molesto que quisiera cenar en casa casi todas las noches y que me esperara también al día siguiente. Cuando preparaba la cena para la hermana de Steven, ella mostraba abiertamente su descontento. Es el mismo plato de ayer. Esperaba algo diferente. Quiero comer bistec, dijo. Sus quejas sobre la comida que había preparado, en medio de mi apretada agenda, me enfurecieron. A pesar de su insatisfacción, la hermana de Steven terminó toda la comida y se fue esperando un festín especial al día siguiente. Ese día, cuando Steven regresó a casa, exploté de ira contra él. Tu hermana vino a cenar otra vez hoy, quejándose y exigiendo que le sirva bistec o le prepare comidas extravagantes. ¿Por qué tengo que ocuparme yo de su cena?, le dije con enojo. Steven respondió como si no fuera asunto suyo. No me lo digas. Díselo directamente. Donde come no es asunto mío. Su respuesta solo intensificó mi ira. Me decepcionó una vez más darme cuenta de que apelar a Steven, quien era débil ante su familia, era inútil. Comprendí que Steven no tenía una intención genuina de construir un nuevo hogar, prefiriendo a su familia a nuestra vida juntos. Mi corazón se encogió. Por esa época, recibí una llamada de mi hermano diciendo que nuestro padre había sido llevado de urgencia al hospital. Mi padre, que aún era un empleado activo de la empresa, se había desplomado en el trabajo. La situación es bastante grave, así que prepárate, dijo mi hermano con gravedad. Desde que nuestra madre falleció pensé que mi padre estaba sano, y la noticia casi me hizo llorar. Estaba angustiada. Mi hermano me preguntó si Steven estaba ocupado en momentos como este. Ojalá te apoyara, Dolores, dijo. Incluso cuando intenté contactar a mi esposo, solo recibí respuestas frías, lo que me hizo sentir aún más sola. Estoy demasiado ocupado ahora mismo y no puedo irme. Además, ir corriendo no mejorará la condición de tu padre, dijo mi esposo, sin ofrecer apoyo ni siquiera en una emergencia. Aunque mi padre apenas sobrevivió, seguía en estado crítico. Desde el día siguiente comencé a visitar el hospital para ver cómo estaba mi padre después del trabajo. Esto hacía que llegara tarde a casa, y mi suegra, con rencor, dijo: a partir de mañana también cenaremos aquí, así que ven, regresa temprano. Las enfermeras cuidarán de tu padre en el hospital, así que no hay necesidad de que hagas tanto. Aunque la hermana de Steven había cenado en nuestra casa antes, sus padres nunca se habían esforzado por venir a comer.
Parecía que mi suegra decía deliberadamente que cenarían en nuestra casa porque le disgustaba que visitara a mi padre, y esto me molestó. ¿Por qué tienen que cenar en nuestra casa? No es un inconveniente. Que vengas aquí, repliqué intentando contener mi ira, pero mi suegra se enfadó aún más. Steven dijo que deberíamos comer aquí, así que vengo a regañadientes. Si hay algún problema, habla con él, espetó, aunque no podía creer que Steven dijera tal cosa. Cuando le pregunté al respecto, a su regreso a casa parecía preocupado. Mamá dijo que si mamá lo dice debo obedecer, así que está decidido que prepararás nuestras cenas de ahora en adelante, dijo, aparentemente insatisfecho pero incapaz de oponerse a las órdenes de su madre. Como resultado, me convertí en la responsable de preparar las comidas para mis suegros. Decepcionada por la actitud de mi esposo de priorizar las instrucciones de su madre, comencé a cuestionar nuestra futura relación. Cuando sus padres cenaban en nuestra casa, significaba que su hermana también se uniría a ellos, por lo que tenía que preparar comidas para 3 personas más. Sin embargo, estaba segura de que mis suegros se quejarían de la comida que preparaba, lo cual me preocupaba mucho. Estaba harta de tener que cocinar en estas circunstancias. Después de preparar la cena, decidí visitar a mi padre y tratar de evitar ver a mis suegros lo más posible. Mi suegra hizo un comentario malintencionado. ¿No quieres estar con nosotros? Ir al hospital no curará su enfermedad, ¿verdad? Mientras me dirigía al hospital, ignoré su queja. Mi cuñada se rió y dijo, el padre de Dolores aparentemente tiene una gran fortuna, así que debe estar pensando que recibirá una gran herencia visitándolo. Los dejé con sus suposiciones. Salí de casa, ya que mi padre estaba hospitalizado. Mi suegra me había dejado deliberadamente la preparación de la cena, y su indiferencia hacia la salud de mi padre me irritaba. Mi cuñada se enteró, a través de Steven, de que mi padre era rico y que la familia tenía propiedades. No me importaba la herencia, lo único que quería era que mi padre se recuperara. Sin embargo, mi padre falleció y su muerte me devastó. Nos encargaremos de los preparativos del funeral, Dolores, para que puedas estar al lado de papá, me dijeron mi hermano y su esposa, y lo organizaron todo. Estoy agradecida de que mi cuñada se encargara de todo con tanta eficiencia. Sin embargo, mi esposo ni siquiera apareció cuando le informé a Steven por teléfono sobre la muerte de mi padre. Fue increíble. No me importa lo que le pase a tu padre, ¿y la cena?, soltó Steven de repente. Me quedé sin palabras ante la preocupación de mi marido por la cena. Steven gritó, «Vuelve a casa rápido», y colgó. Al final, Steven no apareció en el funeral de mi padre, y mi hermano y su esposa estaban disgustados con su actitud. Qué falta de respeto no presentarse en el funeral de su suegro. Nunca lo había visitado. ¿Qué pensaba realmente de papá?, expresó mi hermano indignado, y me arrepentí de haberme casado con Steven. Después del funeral, al regresar a casa, Steven sonreía inexplicablemente. Dolores, ¿qué has heredado? He oído que tu padre tenía muchas propiedades. Preguntó sobre las propiedades de mi padre sin haber asistido al funeral, y lo miré con furia. Eso no te incumbe, ¿verdad? ¿Y por qué no viniste al funeral?, le exigí. Odio los funerales, son un rollo, pero me gustaría saber los detalles de la herencia, respondió casi con regocijo. Le dije que no había heredado nada, aunque todavía no lo había hablado con mi hermano. No conocía del todo el alcance del patrimonio de mi padre. Steven dudaba de mis palabras y seguía preguntando insistentemente por la herencia. Como lo ignoraba, no pudo soportarlo más y, al parecer, llamó a mi hermano. Steven me llamó gritando que me apurara con la división de la herencia. «¿De verdad está tan desesperado por dinero?», dijo mi hermano. Al oír esto, me sentí avergonzada y me disculpé por las acciones de mi esposo. Lo siento, Steven solo piensa en la herencia. Por favor, no te preocupes por mi parte, le dije a mi hermano por teléfono, sintiéndome culpable al escuchar su voz preocupada. Mi hermano parecía sospechar del interés anormal de Steven en la herencia. Mi hermano y yo decidimos excluir a Steven de las conversaciones sobre los bienes raíces de mi padre y acordamos con calma la distribución de la herencia. Habiendo perdido la confianza en Steven, mi hermano me informó de sus planes futuros y acepté seguir sus instrucciones. Cuando Steven se enteró de que la herencia se había finalizado, armó un gran escándalo. Dolores, ¿qué heredaste? No me ocultes nada, cuéntamelo todo, gritó Steven, y su madre lo oyó. Si heredaste la casa,
comparte algo conmigo también. Preferiría una casa nueva, su madre preguntó mostrando el mismo interés en mi herencia. La hermana de Steven expresó alegremente su deseo. Prefiero dinero en efectivo. Quiero comprar un apartamento bonito y lujoso con él, dijo, mientras mis suegros se hacían ilusiones. Presenté los hechos con calma. En realidad, todo lo que heredé fue un terreno baldío. Sí, heredé algo de dinero, pero ¿por qué debería dárselo a ustedes? Decepcionadas por la falta de una casa nueva, la madre y la hermana de Steven fruncieron el ceño al ver que les negaban el dinero. Al enterarse de la herencia del terreno y el dinero, Steven sugirió de repente con alegría: construyamos una casa nueva en ese terreno. Un dúplex sería genial. ¿No sería maravilloso que viviéramos todos juntos? La madre y la hermana de Steven se alegraron con su sugerencia, y yo respondí como mi hermano me había indicado. Entendido, construyamos un dúplex en el terreno que heredé. Acepté de inmediato y la madre y la hermana de Steven sonrieron satisfechas, pero su padre pareció darse cuenta de algo y me preguntó: ¿Estás segura de esta decisión? ¿De verdad te das cuenta de que esto significa que vivirás con nosotros? Su padre, generalmente reservado, pareció sorprendentemente perspicaz esta vez. Cállate. Fue por tus bajos ingresos que nosotros no podíamos construir una casa. La madre de Steven estalló y su padre guardó silencio, como de costumbre desde la decisión de construir el dúplex. Steven empezó a llegar tarde a casa diciendo que estaba ocupado, y sus padres dejaron de venir tan a menudo. Sentí con dolor el rencor de la madre y la hermana de Steven, quienes habían exigido que les preparara la cena durante la hospitalización de mi padre. Cuando intentaron decidir la distribución del dúplex por su cuenta, me negué rotundamente. Yo decidiré, ya que yo aportaba el terreno y los fondos. Optaré por una distribución estándar, así que tranquilos. Evité hábilmente que la madre y la hermana de Steven crearan una casa con una estructura extraña al decidir ellas mismas la distribución. Les expliqué a las suegras disgustadas que, si bien compartiríamos la entrada, las zonas de estar estarían separadas, a lo que la madre de Steven replicó sarcásticamente: prefiero no vivir contigo, Dolores. Dividir los espacios es mejor para nosotros. Al parecer, estaban disgustadas porque yo dirigía la planificación de la distribución. Al oír sus palabras, respondí en voz baja: no se preocupen, no viviremos juntos. Mi voz suave pasó desapercibida para mi suegra, pero mi cuñada parecía desconcertada y me pidió confirmación. «¿Acabas de decir algo como que no viviremos juntas o que no te preocupes?», preguntó. Rápidamente negué haber dicho nada, pero mi cuñada lo aceptó de inmediato. Una vez finalizado el plano y comenzada la construcción de la casa, mis suegros visitaban la obra casi a diario, ansiosos por su finalización. Mi cuñada, que trabaja desde casa, a menudo acompañaba a su madre, aparentemente trasladando su horario laboral a la noche. Conforme se acercaba la finalización del dúplex, Steven y mis suegros comenzaron a comprar muebles y electrodomésticos nuevos. Las casas nuevas necesitan muebles nuevos, ya que es tu casa, Dolores, sugirió Steven, intentando que yo también pagara. Lo siento, pero me he quedado sin fondos, así que agradecería que te encargaras de la compra de los muebles y electrodomésticos, respondí con disculpas, fingiendo arrepentimiento. Mientras Steven me miraba perplejo, mi suegra, sorprendentemente, me apoyó. Steven, encárgate tú de los muebles, le dijo. Dolores ya ha hecho suficiente construyendo el dúplex. Me costó reprimir la risa ante este apoyo inesperado. Con muchas ganas de mudarnos a la nueva casa, Steven y mis suegros compraron una gran cantidad de muebles y electrodomésticos, aparentemente financiando gran parte con deudas. Casi al finalizar la construcción del dúplex, cuando visitamos la obra en familia, mi suegra y mi cuñada empezaron a presumir de los muebles y electrodomésticos que habían comprado. ¿Están seguras de que está bien pedir prestado tanto? Definitivamente no puedo pagarlo con mi pensión, preguntó mi suegro con ansiedad. Sin embargo, sus preocupaciones no me preocuparon. Mi suegra y mi cuñada se mostraron optimistas, esperando que él ayudara con los pagos. Steven ha estado muy ocupado últimamente y llega tarde a casa, pero podremos pagar la deuda pronto. Deberías ayudar un poco también, le dijo mi suegra a mi cuñada, quien de repente se negó a contribuir al pago. Mi cuñada replicó apresuradamente: ¿qué es eso? No me lo puedo permitir. Steven tiene que trabajar más. Su trabajo va bien, así que no hay de qué preocuparse. Al escuchar la conversación entre mis suegros y mi cuñada,
Apenas pude contener la risa. Si el trabajo de mi marido iba bien, podría haber hecho las compras al contado. Hasta hace poco no sabía que tenía que recurrir a préstamos, pero parece que ni mi suegra ni mi cuñada conocían la cantidad exacta de los ingresos de mi marido. Por favor, no traigan muebles ni electrodomésticos sin permiso. Hay procedimientos que seguir, expliqué, y mi suegra mostró visiblemente su disgusto. Mi cuñada respondió con un tono significativo. Es la casa en la que vamos a vivir, así que podemos esperar un poco más. Ante sus palabras, mi suegra sonrió con sorna, y yo fingí no darme cuenta de nada. Cuando terminaron el dúplex y lo estábamos inspeccionando, mi suegra me dijo con malicia, ya no te necesitamos, así que vete. En realidad, no te hemos preparado una habitación. Mientras fingía sorpresa, mi marido ya había presentado los papeles del divorcio. Mira los papeles del divorcio, ¿contenta? Me quedaré con esta casa en la división de bienes. Me miró con satisfacción, y mantuve la compostura mientras aceptaba los papeles del divorcio con una sonrisa. Entonces mi cuñada habló con desdén, Steven se va a volver a casar, así que no hay sitio para ti, Dolores. Me miraron como si hubieran triunfado, pero les devolví la mirada con una sonrisa. Por fin soy libre. Fingir que no sabía nada durante tanto tiempo fue agotador, dije. La expresión de mi marido cambió a una de sorpresa. ¿Por qué actúas tan despreocupada? Te van a echar y vas a perder la casa, dijo. Respondí con desdén. Divorciarme de alguien que solo gana $99.000 al año y que ha demostrado ser infiel no podría hacerme más feliz. Al parecer, mi marido aún no comprendía la situación, pero mi suegra y mi cuñada empezaron a entrar en pánico. Espera, $99.000 al año? Eso no es mensual, ¿verdad?, exclamó mi suegra. La sonrisa desapareció del rostro de mi cuñada. Justo entonces llegó mi hermano y le revelé la verdad con calma. Descubrí la infidelidad de Steven rápidamente porque mi hermano la hizo investigar. Podría haberme divorciado antes, pero decidí disfrutar de una pequeña venganza por lo terrible que ha sido, expliqué. Mientras hablaba, mi marido intentó negar la infidelidad, pero cuando mi hermano presentó el informe de la investigación, se quedó callado. Mi cuñada sabía de los planes de mi marido de volver a casarse, así que toda la familia estaba al tanto de la infidelidad. Cuando la infidelidad de mi marido se hizo evidente y él pareció consternado, mi suegra me lanzó una mirada fulminante. Aunque Steven me haya engañado, si se decide el divorcio debe haber una división de bienes. Por lo tanto, esta casa le pertenece a Steven, afirmó, contrariamente a su interpretación. Le expliqué los hechos. El terreno sobre el que está construida la casa lo heredé de mi padre, y por lo tanto, está excluido de la división de bienes. Los fondos para construirla también procedían íntegramente de mi herencia, y la casa está registrada solo a mi nombre, por lo que no está sujeta a división de bienes. Si hubiera usado los fondos heredados para gastos diarios o si mi marido hubiera contribuido económicamente a la construcción, entonces sí se habría considerado para la división de bienes. Sin embargo, ese no fue el caso. A pesar de mi explicación, mi suegra no se convenció. Steven y mi cuñada, al darse cuenta de que no recibirían la casa, estaban claramente molestos. ¿Por qué no me dijiste que no me quedaría con la casa?, preguntó. Tras el divorcio, le prometí a mi novia una vida en una nueva casa, exclamó Steven con ira. Al ver esto, mi cuñada murmuró conmocionada, no podré mudarme a una nueva casa. Ya compré los muebles y ahora todo está perdido. Al enterarse de que los ingresos anuales de Steven eran de solo $99.000, mi cuñada se preocupó aún más por el pago de las deudas. Steven también estaba preocupado por el pago de las deudas y discretamente buscó la confirmación de su hermana. Mamá dijo que, como tus ingresos son estables, pagar la deuda no debería ser un problema, ¿verdad?, preguntó. Mi cuñada palideció y simplemente negó con la cabeza en silencio. Ante la presión de las deudas, le declaré con calma a mi esposo, dado que cometiste adulterio, me estoy preparando para reclamar la división de bienes. También responsabilizaré a tu amante. Ante la realidad de la reclamación de la división de bienes, mi esposo intentó retractarse del divorcio y arrebatarme los papeles. En ese momento, mi hermano intervino, deteniendo a mi esposo y declarando con severidad, es vergonzoso hablar de cancelar el divorcio después de haber tenido una aventura. Ya hemos iniciado el proceso para reclamar una indemnización por daños y perjuicios a través de un abogado, así que más vale que estés preparado. Al comprender finalmente la gravedad de la situación, mi marido se derrumbó impotente.
Mientras tanto, en lugar de preocuparse por el divorcio de mi marido, mi suegra y mi cuñada estaban preocupadas por sus propias deudas y de repente comenzaron a suplicarme. Dolores, por favor, ayúdanos, eres la única en la que podemos confiar, rogó mi suegra mientras se inclinaba hasta tocar el suelo. Respondí con calma, ahora somos extraños y no hay ninguna posibilidad de recuperar el dinero prestado, ¿verdad? Al responder, mi suegra y mi cuñada se quedaron sin palabras. Todo había salido según lo previsto, así que cuando mi hermano y yo estábamos a punto de irnos, mi suegro, generalmente reservado, habló de repente, yo también me divorcio. Siempre he seguido las órdenes de tu madre, pero no puedo soportarlo más, dijo enfadado y salió de la nueva casa. Steven y mi cuñada, que no ganaban mucho, tenían dificultades para pagar las deudas, y parecía que a todos les pasaba lo mismo. Con la esperanza de recibir la pensión de mi suegro, parece que finalmente él había decidido liberarse del control de mi suegra. Era evidente mientras observábamos cómo mi esposo y su familia entraban en pánico y seguían a mi suegro fuera de la casa. Al verlos marcharse, sentí un gran alivio, y mi hermano sonreía satisfecho cuando dije que estábamos construyendo una casa nueva. Steven y los demás actuaron tal como se esperaba. La venganza contra todos también fue gracias a ti, hermano. Expresé mi gratitud y mi hermano sonrió con modestia. En realidad, era su plan. Después presenté los papeles del divorcio y exigí la división de bienes de mi esposo y su amante. Mi suegro finalmente se divorció de mi suegra y se fue de la casa familiar. Mi exmarido terminó regresando a vivir allí después de que yo me fuera de la casa donde solía vivir. Mi exmarido no podía pagar los gastos de manutención ni el alquiler y tuvo que regresar a la casa de su madre. En la casa de mis suegros apenas sobrevivían con los escasos ingresos de mi exmarido y mi cuñada, y la pensión de mi exsuegra. Apenas llegaban a fin de mes y no podían pagar las deudas. Mi exmarido, agobiado por los pagos mensuales, veía cómo sus deudas seguían aumentando, e incluso su amante lo abandonó. Debido a la inestabilidad financiera, la amante renunció a casarse con mi exmarido, y mi exsuegra había solicitado ayuda para los gastos de manutención y el pago de las deudas, lo que empeoró aún más la situación de mi exmarido. Es natural que no me guste vivir con una suegra y una cuñada tan ruidosas. Desde el principio planeé alquilar el dúplex y ya había acordado con una agencia inmobiliaria que tenía inquilinos interesados. Decidí utilizar el valioso terreno y los fondos heredados de mi padre para empezar una nueva vida en un apartamento de una habitación, pero con los ingresos del alquiler del dúplex llevaba una vida estable. A veces, cuando visito a mi hermano y a su esposa, me preguntan sobre la posibilidad de que me vuelva a casar, ya que fracasé una vez. No estoy pensando en el matrimonio por un tiempo, no quiero pasar por ese problema otra vez, respondí. Y aunque mi hermano lo entendió, su esposa, optimista, sugirió, no te preocupes, la próxima vez encontraré a alguien maravilloso para ti. Tu padre en el cielo se preocuparía al verte sola, propuso alegremente. Conmovida por sus palabras, me encuentro esperando una maravillosa introducción, sabiendo que la esposa de mi hermano es una persona confiable. Estoy segura de que hará una buena elección. Mientras mostraba una actitud reservada en el exterior, en el fondo estaba emocionada por a quien podría conocer a continuación.